El día de hoy contamos con la participación de Emanuel Delgado Larios, que es un docente de la Escuela de Nutrición. Es licenciado en nutrición de la Universidad de Costa Rica y trabaja en el programa de educación y atención nutricional universitaria de la Escuela de Nutrición, más conocido como PREANU. Le damos las gracias desde la Facultad de Medicina por colaborar también en el marco de nuestro proyecto, donde buscamos llevar charlas de temas de interés a la población en general. El día de hoy el conferencista nos va a hablar acerca de alimentación en tiempos de COVID. Entonces, en este momento le damos el pase al conferencista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, para la Escuela de Nutrición y el programa también es un placer y es un honor estar compartiendo el día de hoy con ustedes sobre este tema tan importante. Creo que es un tema que a muchísima gente le interesa o le llama la atención y hay bastantes cositas que hablar al respecto. Entonces, vamos a ver si podemos sacar el máximo provecho al siguiente rato que vamos a estar compartiendo. Si las personas que están acompañándonos el día de hoy tienen alguna consulta o tienen alguna pregunta, pueden hacerlas a través del chat y ahí en el desarrollo de la sesión vamos a tratar de ir ahondando en cada una de las consultas o comentarios que ustedes vayan presentando. Entonces, bueno, sin más que agregar, creo que voy a nada más acá a deshabilitar la cámara por una cuestión de la conexión para no presentar problemas. Y vamos entonces a dar inicio con la sesión como tal. Entonces, bueno, alimentación en tiempo de COVID. Antes de indagar un poquito más o entrar en temas específicos sobre alimentación, hay algo que es importante que conversemos o que hablemos. Y es lo siguiente. Bueno, en realidad el tema de el COVID-19, del virus, del coronavirus, si fuera el caso del SARS-CoV-2, es bastante nuevo, es una situación emergente y evoluciona rápida y constantemente. Entonces, es una realidad que en los últimos meses la cantidad de exploración, investigación científica, de artículos y demás bibliografía en torno al tema ha sido grandísima. Es muchísima la evidencia que hemos ido recopilando hasta la fecha, pero hay mucho del virus todavía que se desconoce, ¿verdad? Mucho con respecto a su comportamiento, su identidad y cómo se involucra o cómo interacciona con el entorno y más, que hay muchas cosas que todavía desconocemos. Entonces, constantemente está evolucionando. Sin embargo, sabemos que a la fecha, y podemos hablar desde el punto de vista de alimentación y nutrición, que no existe un patrón o una dieta en particular, un alimento o un nutriente específico que vaya a curar o que vaya incluso a evitar la infección de COVID-19, la enfermedad como tal. Y eso es importantísimo hablarlo, porque a veces cuando asociamos la situación o la enfermedad como tal con alimentación, pensamos, bueno, de repente hay algún nutriente específico particular o de repente hay una serie de nutrientes o una serie de alimentos que si consumo o si consumo mayor cantidad, entonces van a evitar que me enferme o van a curar la enfermedad como tal, pero bueno, la evidencia que tenemos hasta el momento es eso, es que no existe un alimento, no existe un nutriente, o no existe un suplemento, si fuera el caso, que vaya a evitar que nos enfermemos de COVID o que como tal vaya a curar la infección. Y por otro lado también, seguido de la parte de los alimentos, es importante notar que no hay evidencia que diga que las personas pueden contraer COVID-19 a través de los alimentos. E incluso la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que no solamente a través de los alimentos, sino también a través de los empaques de los alimentos. Y esto no quiere decir entonces que debamos bajar la guardia con respecto a la parte de higiene e inocuidad en la parte de alimentos, y más adelante en el transcurso de la sesión vamos a hablar un poco de esto, pero es importante notar que no. De hecho, los coronavirus como tal necesitan de un hospedadero, un ente vivo, un animal o una persona para poder reproducirse. Entonces sabemos que la principal medio de contagio es por contacto directo con personas que tienen la enfermedad o a través de las gotículas en superficies o a través de las gotículas ya sea en contacto con las personas. Pero los alimentos como tal no son un medio transmisor del virus o de la enfermedad. Entonces, ya habiendo dejado claro este asunto, podemos avanzar un poquito y vamos a hablar entonces
muy generalmente sobre nutrición, alimentación, el sistema inmunológico y el COVID-19. A ver, sabemos muy bien que la nutrición, el estado nutricional, la alimentación que llevamos y de dónde obtenemos los nutrientes tiene un impacto directo sobre cómo funciona el sistema inmunológico, sobre cómo su respuesta se da ante diferentes estímulos. También sabemos que no es lo mismo un sistema inmunológico que en una persona cuyos requerimientos nutricionales se han visto satisfacidos o están completos, que un sistema inmunológico en una persona que tiene deficiencias nutricionales de alguno o algunos nutrientes. En la forma en la que se desempeña, la forma en la que realiza el trabajo no es la misma. Y podemos pensar, por ejemplo, se me ocurre, si pensamos en el sistema inmunológico como una serie de soldaditos o como un ejército que va y nos defiende contra una enfermedad como tal, no es lo mismo tener todos los insumos necesarios para que estos soldaditos puedan realizar sus funciones que solicitarle a los mismos soldaditos que realicen sus funciones sin tener todos los insumos necesarios. Y aquí es donde los nutrientes de la alimentación vienen a jugar un rol sumamente importante, ¿verdad? Una vez que hemos tenido una alimentación variada, completa, suficiente, que cubre todos nuestros requerimientos nutricionales, sabemos que el desempeño de nuestro sistema inmunológico y nuestro organismo como tal está mejor preparado para hacerle frente a una infección o a una enfermedad que cuando no. Cuando hay deficiencias nutricionales, ya sea de nutrientes específicos de los que vamos a hablar ahorita, o incluso deficiencias de energía o deficiencias proteicas, todos los diferentes sistemas del organismo se ven afectados y uno de ellos es el sistema inmunológico. Entonces, sabemos bien que no es lo mismo contraer una infección, contraer COVID y hacerle frente a la enfermedad con un sistema inmune, un organismo con deficiencias nutricionales que uno que no lo presenta. Entonces, por ahí es la premisa y por eso es que es tan importante prestar atención a la alimentación y no descuidarla como tal. Entonces, ¿qué nutrientes podemos pensar o podemos hablar que están implicados en el funcionamiento del sistema inmunológico? Son muchos, son bastantes. Aquí hay unos cuantos de ellos, sin embargo no todos, y podemos hablar, por ejemplo, de macronutrientes o moléculas grandes que usualmente que me escuchan bien. Sí, es que creo que por un momento se me desactivó el audio. Pero bueno, como les venía hablando, entonces hablamos usualmente de 3 grupos de macronutrientes grandes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y después hablamos de micronutrientes que se necesitan o se requieren en menor cantidad. Y entonces podemos hablar de eso. De los macronutrientes, usualmente los que están directamente implicados con la función del sistema inmunológico serían los ácidos grasos, especialmente aquellos que son ácidos grasos omega 3, que son esenciales, necesitamos obtenerlos a través de la alimentación porque nuestro cuerpo no los puede producir, y también las proteínas. Y en el caso de los micronutrientes, hablamos, por ejemplo, de algunos minerales como el cobre, el hierro, el selenio o el zinc, y hablamos de vitaminas como el folato o la vitamina B9, vitamina A, vitamina B6, B12, C, D y E. Y también hablamos de otros factores implicados en la alimentación, como los probióticos, la fibra y el agua, que aquí están marcados aparte y con un asterisco, porque están implicados también en el funcionamiento o influyen de alguna otra forma en la modulación del sistema inmune, ¿verdad? De alguna u otra medida, entonces, siguen siendo importantes. Sin embargo, si habláramos directamente sobre enfermedades del tracto respiratorio o por ahí, pues habría que ir un poquito más fino. Sin embargo, es importante que hacer la aclaración de que estos nutrientes de los que estamos hablando están implicados en el funcionamiento normal y el apoyo de las funciones normales del sistema inmunológico como tal, pero no quiere decir directamente que estén asociados o que tengamos evidencia que diga que el consumo de cobre, por ejemplo, es efectivo para el tratamiento del COVID-19 o que cura el COVID-19 como tal. Entonces hay que hacer una diferenciación, una aclaración ahí de por medio. Entonces, teniendo en cuenta que la cantidad de nutrientes que están implicados en el funcionamiento del sistema inmune es tan extensa, vamos a hablar un poquito acerca de cómo la alimentación puede ayudarnos a buscar cubrir los requerimientos de todos estos nutrientes como que estamos acá, de los que estamos hablando, y asegurarnos de que nuestra alimentación es lo suficientemente variada, en cantidad suficiente para asegurarnos de que nuestro sistema inmunológico pueda hacerle frente a diferentes tipos de enfermedades, entre esas, pues, si fuera el caso, la posibilidad del COVID-19. Entonces, hablemos un poquito acerca de consejos para una alimentación saludable. Y bueno, alimentación saludable es un término que también puede ser a veces
muy conversado o mucha gente sabe muy bien algunos principios, pero a veces se nos van algunas cositas. Entonces, para hablar de alimentación saludable, es importante entender que hay más de una forma de alimentarnos saludablemente, ¿verdad? Es importante, eso sí, que una alimentación saludable debe ser variada en los diferentes grupos de alimentos, debe ser en cantidad suficiente para cubrir las necesidades que tenemos, no solamente de nutrientes, sino también de energía, debe también adecuarse a nuestro contexto sociocultural, incluso a nuestro contexto religioso, y debe también respetar nuestros gustos y preferencias. Muchas veces asociamos que una alimentación saludable es sinónimo, por ejemplo, de una alimentación muy cara, o es sinónimo de productos que no me gustan, o de productos que no se consiguen, o que son también, una vez más, muy, muy caros. Y no necesariamente, como les digo, hay más de una forma de alimentarse de forma saludable, y hay ciertos principios que el patrón de alimentación debe respetar para ser considerados una alimentación saludable, que son los que acabamos de compartir. Entonces, el primer consejo para adecuarnos o acoplarnos un poquito a una alimentación saludable va a ser consumir variedad de alimentos. Entonces acá podemos ver un circulito. En Costa Rica no utilizamos la pirámide de alimentación saludable o la pirámide de alimentos, sino que utilizamos un círculo de alimentación saludable. Y este que está acá es muy parecido al que utilizamos en las guías alimentarias de Costa Rica. El circulito entonces lo que viene a describir es en cantidades y porciones los diferentes grupos de alimentos y entonces en qué cantidad deberían estar presentes a lo largo del día. No quiere decir que tengan que estar presentes todos en un solo plato o en cada uno de los platos, sino más bien presentes a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que uno de los grupitos más grandes es el grupo de las harinas. El grupo de las leguminosas también está incluido aquí en algunos casos, que lo que nos van a aportar son fuentes de carbohidratos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de si todas las harinas son iguales o si vamos a preferir unas sobre otras, pero eso es sumamente importante porque va a ser nuestra principal fuente de energía. Después tenemos un grupo muy grande también, que es el grupo de las frutas y los vegetales. Tenemos un grupo que es un poco más pequeño, que es el de los productos de origen animal. Aquí podemos diferenciar un poquito porque entonces vamos a tener dentro de este grupo también lo que son los lácteos. Y como les hablaba, entonces, productos de origen animal, en poblaciones que son vegetarianas o veganas, entonces estaríamos hablando de una adecuación un poquito distinta, porque los de origen animal no están, pero estarían los alimentos que son de fuente de proteína de muy buena calidad. Y en menor cantidad, pero vean que también están incluidos dentro de un patrón de alimentación saludable, estaríamos hablando de las grasas y los azúcares. Y no podemos obviar las grasas y los azúcares, principalmente las grasas. Los azúcares, la realidad es que el cuerpo no los necesita, podemos vivir sin el azúcar agregada sin ningún problema y no va a tener ningún tipo de implicación a nivel nutricional, pero las grasas no. Las grasas, de hecho, sí las necesitamos en nuestro organismo en el día a día. Entonces, más adelante vamos a profundizar un poquito más en esto, pero entonces vean que es importante como primera medida para buscar satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro organismo, una alimentación variada, que incluya suficientes frutas, suficientes vegetales, harinas, leguminosas, grasas saludables idealmente, lácteos si fuera una posibilidad y alimentos de fuente de proteína de excelente calidad también. ¿Por qué? Bueno, porque ahí vamos a encontrar los diferentes nutrientes de los que hemos estado hablando. Encontramos un poco de vitamina D, por ejemplo, en la yema del huevo, en sardinas o el atún, por ejemplo, vitamina B6 en aguacate, en vegetales de hojas verdes, en tubérculos con cáscara, leguminosas como los frijoles, los garbanzos o las lentejas, semillas como el pistacho, por ejemplo, la vitamina B2 en alimentos de origen animal como las carnes, mariscos, leche, queso, huevos, micronutrientes, por ejemplo, como el cobre, que lo vamos a encontrar en semillas y en leguminosas, igual el folato en leguminosas o en hojas verdes, igual con el selenio, que lo vamos a encontrar en nueces, en semillas, un poco también en carnes o en pescados, y similar igual pasa por otros nutrientes como por ejemplo el zinc, que lo encontramos un poquito en leguminosas, o otra parte la vamos a encontrar, por ejemplo, en carnes o mariscos. Entonces, la clave está en la variedad de los grupos de alimentos. Y no es un secreto para nadie que, por ejemplo, el consumo de frutas y vegetales en la población costarricense es deficiente y el consumo, por ejemplo, de leguminosas que son tan importantes, pues también es bastante bajo. Es muy elevado a veces en alimentos ultraprocesados, es muy elevado en alimentos o en harinas, si fuera el caso, pero en harinas que son muy refinadas. Entonces es importante buscar adecuar el consumo de alimentos de acuerdo a las necesidades que presentamos. Otro consejito del que podemos hablar entonces, ya hilando un poco más fino, es entonces el consumo de granos integrales. Ya ustedes vieron que una de las partes más grandes o que la base de la alimentación de nosotros debería provenir de alimentos fuente de carbohidratos, lo que son harinas y leguminosas, si fuera el caso. Pero no todas las harinas son exactamente iguales o están hechas de la misma manera.
Entonces buscamos aquellas que son integrales, granos y cereales integrales. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que en el grano como tal, cuando es integral, viene la parte del salvado, viene la parte del germen y viene la parte del endospermo. Y en esta parte del salvado se ubican gran cantidad de vitaminas y minerales. E incluso ahí donde está mucha de la fibra, o básicamente toda la fibra que vamos a encontrar en los granos. Cuando esos granos son refinados, se elimina entonces el germen, se elimina entonces la parte del salvado, que es la parte que lleva las vitaminas y los minerales, igual la fibra, y básicamente lo que nos queda es el endospermo, que lo que tiene es el carbohidrato como. Creo que hemos tenido como un problema de conexión con el conferencista, entonces vamos a dar unos minutos a ver si él se puede volver a conectar. Regálenos un... Hola, creo que ya, perdón, se fue un momento la luz, entonces tuve problemas con el internet, pero ya aquí estoy. Nada más voy a compartir otra vez pantalla. Perfecto, Y Emanuel, ya se está viendo la pantalla. todo bien, entonces. Ujú. Listo, perfecto, qué pena. Bueno, continuamos entonces. Estábamos conversando entonces de que, bueno, entonces los carbohidratos o las harinas refinadas perdemos lo que son vitaminas y minerales y nos queda nada más el carbohidrato como tal. Y el carbohidrato lo necesitamos, pero una de las razones, en este caso particular del que estamos hablando, estamos buscando las vitaminas y los minerales también presentes ahí, incluso la fibra. Entonces, si podemos preferir aquellos que son integrales, ya sea arroz integral, pastas integrales, avena integral, incluso los panes, cuando hacemos productos de panificación que también sean integrales, en la medida de lo posible, no industrializados si fuera el caso, sino como quien dice artesanales, es mejor porque usualmente el contenido de fibra y de vitaminas y minerales es un poco más alto. Y vamos a ver que vamos a encontrar diferentes nutrientes. Por ejemplo, vamos a encontrar folato, vitaminas del complejo B, que también es un parte de folato va incluido en ese grupo, selenio e incluso magnesio y demás minerales. Y vamos a también usar la fibra, que es muy importante, la que usualmente la población nuestra es un poquito deficiente. Y esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente la fibra, y eso está más que reconocido, es nuestro aliado a la hora de la prevención de enfermedades, especialmente enfermedades que son crónicas, enfermedades crónicas no transmisibles. Podemos hablar, por ejemplo, de diabetes o hipertensión o incluso de lipidemias. Y esas enfermedades son también de especial interés para nosotros porque bien sabemos que cuando están presentes son un factor de riesgo a la hora de pensar en el COVID. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podamos mantenerlas controladas o incluso prevenirlas también como estrategia coadyuvante en la parte de la alimentación, pues mejor. También sabemos que la fibra funciona como prebióticos y vamos a hablar un poquito más adelante de que los prebióticos van a funcionar para mantener la microbiota o lo que lo conocemos usualmente como flora intestinal, las bacterias benéficas que viven en nuestro intestino, que también van a ser un aliado importante en mantener nuestro sistema inmune lo más adecuado posible. Y vamos a ver entonces que eso se traduce en modular la respuesta de las diferentes células del sistema inmunológico como tal. Entonces, por ahí es importante buscar en la medida de lo posible granos integrales. Otro del consejo del que vamos a hablar, y ya ustedes me escucharon hablar un poquito antes de eso, es entonces sumamente importante. Todos lo hemos escuchado por todo lado y no lo sabemos de memoria, pero no podemos dejar de hablar de lo importante que son, y es las frutas y vegetales. Incluir frutas y vegetales diariamente, todos los días.
¿Por qué? Bueno, muy similar a lo que hemos venido entonces, por ejemplo, hablando con los granos integrales. Son una excelente fuente de vitaminas y minerales. Y ya ustedes se pueden ir dando cuenta entonces que las vitaminas y minerales no son propias o específicas de un grupo de alimentos como tal, sino que hay diferentes cantidades y concentraciones y diferentes tipos de vitaminas y minerales en diferentes grupos de alimentos. Y de ahí la clave entonces de asegurarnos de que nuestra alimentación sea variada. Sin embargo, las frutas y vegetales tienen una particularidad muy interesante y es que tienen muchos compuestos bioactivos o fitoquímicos, que usualmente a veces también las llaman. Entre esos vamos a mencionar, por ejemplo, podemos mencionar licopeno, resveratrol, polifenoles, carotenoides, terpenos, hay un poquito más. Pero lo importante de estos compuestos bioactivos y lo interesante es que la mayoría de ellos o la mayoría de la concentración de esos compuestos bioactivos lo encontramos en fuentes vegetales, no en fuentes animales. Entonces lo vamos a encontrar mucho en grandes concentraciones, por ejemplo, en lo que son frutas y vegetales. Entonces también de ahí que este grupo sea particularmente importante porque nos está aportando una serie de componentes y de compuestos que hemos visto que tienen función antiinflamatoria o incluso antioxidante, que son coayudantes para mantener las células del sistema inmune muy saludables, que están presentes entonces en frutas y vegetales. También parte del aporte de las frutas y vegetales, bueno, fibra, también agua, que es un componente muy importante de los que vamos a andar un poquito más también, y carbohidratos. Usualmente la gente habla de que, bueno, que si las frutas tienen azúcar y pues hay una porción que es carbohidrato, sí, que es fructosa, ¿verdad? Que también está ahí, no podemos obviarla como tal, pero en realidad la principal razón por la que queremos buscar consumir este grupo de alimentos es vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, así como incluso la fibra también. Ahora, ¿en qué cantidad las frutas? Idealmente hablamos de 2 o 3 porciones de fruta y 2 porciones de vegetales al día. ¿Qué es una porción de fruta entonces? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las frutas, cuando hablamos de una pieza de fruta, entonces buscamos que sean del tamaño del puño cerrado de la mano de una mujer, ¿verdad? Entonces hablamos de una manzana o una mandarina o una guayaba, por ejemplo, que no sea más grande que el tamaño del puño cerrado de la mano cerrada de una mujer. Si es en fruta picada, entonces usualmente hablamos de que es una taza. Para la mayoría de frutas es una taza como tal. ¿Qué taza? Usualmente las que se usan para lo que es para panadería o para hacer postres o demás, esas tacitas de medida, usualmente eso es lo que nosotros nos referimos a una porción, una taza, por ejemplo. Hay algunas frutas, por ejemplo, como el mamón o los jocotes, donde la porción usualmente puede ser también los mamones o jocotes que quepan en una taza, pero aproximadamente casi siempre son 6 mamones, 6 jocotes, por ahí anda la porción de fruta. Y en el caso particular de los vegetales, cuando hablamos de vegetales crudos, como cuando comemos ensalada, por ejemplo, la porción es de una taza completa. Pero cuando hablamos de vegetales cocidos, usualmente la porción es menor, es de media taza. Entonces lo que buscamos es que a lo largo del día, por ejemplo, en almuerzo y en la cena, haya media taza de vegetales cocidos, por ejemplo, o en el almuerzo puede ser vegetales crudos, una taza de ensalada, y en la cena puede ser media taza de algún picadillo de algún vegetal. Y las frutas pueden estar distribuidas a lo largo del día sin ningún problema. Que sé yo, puede haber una fruta en la mañana, otra en la merienda a la media mañana, y otra puede ser de postre al almuerzo, o otra puede ser de postre en la cena sin ningún problema. Y en el caso particular de las frutas igual, bueno, frutas y vegetales igual va a ser clave entonces la variedad, los colores. ¿Por qué? Porque los colores usualmente nos van a indicar que hay mayor concentración de algunos nutrientes o algunos compuestos bioactivos que en otros. Por ejemplo, entonces tenemos aquellos que son azules, morados, incluso rojos, que tienen componentes como las antiocianinas, o los carotenoides o los carotenos que están en los que son de color anaranjado, o el licopeno que están en los que son de color rojo. Entonces vamos a darnos cuenta de que según el color de las frutas o los vegetales, su concentración de nutrientes va a ser distinta y el tipo de nutrientes que nos aportan. Algo aquí que también es importantísimo es que usualmente donde vemos el color reflejado es en la cáscara de la fruta o del vegetal. Entonces, probablemente donde va a haber mayor concentración de nutrientes también, por lo menos de ese tipo de componentes, es en las cáscaras. Y muchas veces cuando consumimos las frutas o los vegetales, lo último que buscamos consumir son las cáscaras. Obviamente hay cáscaras que no son de consumo, ¿verdad? Como por ejemplo la cáscara del banano, pero hay otras cáscaras, por ejemplo, cuando hablamos de la manzana, que sin ningún problema podríamos consumirlas. Entonces, si podemos consumir la fruta con cáscara, es mejor aún. Siguiendo entonces, podemos hablar un poquito de las leguminosas. Las leguminosas son un alimento impresionante. Las leguminosas son, en realidad, un grupo de alimentos, incluso podría hablar como de un grupo de alimentos aparte, como tal, por su
sus características nutricionales, y es que las leguminosas tienen un aporte de proteína muy alto, bastante alto. De hecho, es por eso es que las leguminosas, como los frijoles, las lentejas y los garbanzos, son una muy buena fuente de proteína para las poblaciones que son vegetarianas o veganas, porque el contenido de la concentración de proteína que encontramos aquí es bastante alta. También son una muy buena fuente de hierro, cobre, zinc, incluso folato, ¿verdad? Y en el caso particular del hierro que vamos a encontrar en las leguminosas, es un poquito más difícil para nuestro organismo absorberlo. Entonces, cuando estamos buscando aprovechar el hierro que hay en las leguminosas, lo ideal sería acompañarlo con cítricos, si fuera el caso, qué sé yo, un fresco de naranja o un fresco de limón o unas gotitas de limón acompañadas en la ensalada, por ejemplo, en alguno de los alimentos que estamos consumiendo junto con la leguminosa, porque esto va a facilitar y va a mejorar la absorción del hierro que está ahí presente. Algo que es importante con las leguminosas también es que mucha gente no las consume porque reportan que les cae mal, que les cae pesado, que le generan distensión abdominal, por ejemplo, o mucho cólico. Y sí, hay sustancias presentes en las leguminosas que nosotros llamamos a veces compuestos antinutricionales, pero son fitatos y oxalatos que están ahí presentes, que sí afectan un poquito la interacción y la absorción de nutrientes, pero que también no son digeribles y entonces generan como esa parte del malestar o la distensión abdominal. Entonces, algo que sabemos que funciona para reducir estas sustancias antinutricionales y disminuir el disconfort generado por las leguminosas es dejarlas en remojo. Usualmente dejarlas en remojo de 8 a 16 horas, incluso si es posible, y botar el agua en el que las remojamos y cocinarlas con agua limpia es una excelente estrategia que nos asegura y nos permite reducir ese disconfort y además mejorar la absorción de los diferentes micronutrientes que están presentes en las leguminosas. En algunos casos particulares, para algunas personas todavía después de hacer eso generan cierto malestar, entonces en esas personas también incluso se recomienda buscar ya sea o masticar muy bien las leguminosas antes de consumirlas, o por ejemplo consumir las majadas, o que la porción sea un poquito más pequeña, entonces unas cuantas cucharaditas por tiempo de comida en vez de media taza, que es la porción que recomendamos. Y si no fuera el caso, por ejemplo, también puede ser en forma de caldo, en forma de sopa, como ejemplo cuando licuamos los frijoles, pueden ser frijoles molidos licuados o frijoles en sopa negra o en sopa de frijol, también son una muy buena forma de aprovechar el nutriente. Pero hemos visto que la mayoría de gente que reporta este disconfort, una vez que aplica este tipo de estrategias, mejora muchísimo más la tolerancia y la digestión a este grupo de alimentos. Entonces son estrategias muy, muy factibles. Los lácteos también son un muy buen grupo de alimentos que nos va a aportar bastante nutrientes y que no podríamos o idealmente no deberíamos dejar por fuera. Hay diferentes razones por las que algunas personas pueden optar no consumir lácteos. Vamos a darnos cuenta de que los lácteos son importantes también para el aporte de nutrientes y apoyar esa función del sistema inmune porque son muy ricos en proteína. También son ricos en calcio y vitamina A y D, ¿verdad? Y que están implicadas también en el apoyo de las funciones normales del sistema inmunológico. Algunos son fuente de probióticos, evidentemente aquellos que ya de por sí vienen, por ejemplo, en su paquecito dice que vienen con probióticos. Y usualmente el tema con los probióticos acá es, bueno, no todos los lácteos tienen probióticos, ¿verdad? Usualmente hablamos casi siempre del yogur, todos los que son fermentados. También, por ejemplo, la leche agria también ahora es fuente de probióticos. Entonces son una muy buena fuente. Hay otros alimentos que son fermentados, menos comunes en la alimentación. Por ejemplo, la kombucha o el chucrut, se me ocurren en este momento, que también son fuente de probióticos, es una muy buena idea, entonces también podríamos por ahí buscarlos. Pero en el caso particular de los lácteos nos interesa porque su aporte de proteína es bastante alto, bastante bueno, y también por el aporte de vitamina A y D, principalmente. Y en el caso particular de estos nutrientes, pues bueno, buscamos que haya al menos a lo largo del día presente 2 porciones. ¿Qué es una porción? Bueno, por ejemplo, puede ser una porción de yogur, un lácteo, que puede ser usualmente una taza, un poquito menos, o en el caso de una leche, puede ser un vaso de leche. Usualmente, aquí también incluimos a veces como fuente de proteína y calcio también el queso. Usualmente hablamos de una rebanadita, una tajadita pequeña, como el tamaño de una cajita de fósforos, gruesita pero pequeñita. Usualmente son 30 gramos el tamaño de una porción de queso, ¿verdad? El tema con los lácteos es que hay lácteos, y vamos a encontrar especialmente con los yogures, que son muy altos en azúcar.
Entonces, en la medida de lo posible, mientras podemos buscar aquellas opciones que son reducidas en azúcar y que igual aportan probióticos o que tienen un alto contenido de proteína, vitamina A y D, pues mejor, ¿verdad? Si fuera el caso. ¿Por qué son importantes? Bueno, en el caso particular de los probióticos, como les decía antes, pues se ha visto, hay cierta evidencia que dice que estos probióticos pues ayudan a modular la respuesta del sistema inmune si fuera el caso, e incluso estimulan la producción de ciertas células particulares del sistema inmune, como los linfocitos y algunos anticuerpos, que también son líneas de defensa ante las posibles infecciones. Entonces, por ahí también son una muy buena estrategia para tener ahí de la mano una parte de la alimentación, si fuera el caso. Otro aspecto que es sumamente importante y que también nuestra población costarricense a veces es un poco deficiente, nos queda viendo un poquito, es la hidratación, el tema del consumo de líquidos. Casi siempre nos mencionan o nos reportan, bueno, es que a mí no me gusta tomar agua, o es que el agua tiene un sabor muy particular o muy raro, o es que no me hace durante a lo largo del día, pero es sumamente importante prestar atención a nuestra hidratación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado adecuado de hidratación, el funcionamiento de las células del sistema inmune es el adecuado, es el correcto. Pero cuando estamos en un estado que no es el de una hidratación adecuada, sino un poco deshidratados, por ejemplo, la respuesta inmune se ve afectada, se ve un poco implicada por la deshidratación como tal. Y aquí es importante entonces asegurarnos de que le estamos brindando a nuestro cuerpo suficientes líquidos a lo largo del día. ¿Qué son suficientes líquidos a lo largo del día? Bueno, usualmente la recomendación general, ustedes lo habrán escuchado, es de 8 vasos. Hay algunas personas que pueden ocupar un poquito más, hay algunas personas que pueden necesitar un poquito menos. En realidad es muy individualizada la necesidad de líquidos para cada persona. Un muy buen indicador de cuánto líquido puedo necesitar es, por ejemplo, el color de la primera orina en la mañana cuando me levanto y orino. Si hay un color que es muy oscuro o que tiene un olor muy, muy fuerte, muy concentrado, usualmente es un indicador de que necesito un poquito más de líquido, ¿verdad? Y cuando usualmente ya alcanzo un color amarillo pajita, un color un poquito más diluido, más clarito, es un indicador entonces de que los niveles de hidratación andan un poquito más dentro de los rangos normales, si fuera el caso. Ahora, de estas recomendaciones de agua de 6 a 8 vasos de líquido, usualmente buscamos que por lo menos la mitad, cerca de 3 a 4 vasos, provengan de agua pura, de agua como tal, ¿verdad? Y ya el resto de los vasos, por ejemplo, lo podemos complementar con otros líquidos, otras fuentes de líquido a lo largo del día. Entonces, antes hablábamos de que las frutas, por ejemplo, son importantes porque nos van a aportar agua. Y es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos comemos una fruta, una sandía o algo así, sentimos que la cantidad de líquido que hay es bastante. Entonces, es una muy buena estrategia para mantenernos hidratados. Consumo de leche también. El consumo también de agua o frescos naturales es muy buena opción, especialmente cuando son reducidos en azúcar o casi siempre cuando hablamos del contexto casero, ¿verdad? En la medida de lo posible también son una muy buena alternativa para mantenernos o para contribuir a ese estado de hidratación como tal. Entonces, lo importante es que a lo largo del día esté. ¿Qué pasa con la gente que usualmente a veces dice, es que no me gusta el agua o es que no me gusta cómo sabe? Bueno, hay estrategias que se pueden aplicar. Por ejemplo, hay gente que el agua le funciona mejor cuando está fría. Entonces, tener un pichelito con agua fría disponible les ayuda un poquito mejor a la aceptabilidad del agua como tal. Hay otras personas que, por ejemplo, les funciona un poquito mejor darle sabor o saborizarlas un poquito. Más bien es como aromatizarlas. Pero entonces puede ser arrojándole unas rodajitas, por ejemplo, de naranja, o unas rodajitas de limón, o puede ser algunas hierbas como la hierbabuena, por ejemplo, o un poquito de menta, también es una muy buena estrategia. Hay gente que le gusta ponerle, por ejemplo, unas estaquitas de canela. Entonces le dan un aroma y un sabor particular al agua que ya no es el del agua que la gente usualmente le molesta y mejora la aceptabilidad. Entonces hay gente que ha visto que también le ayuda mucho. También, por ejemplo, con bolsitas de té, que sé yo, le pongo una bolsita de té de manzanilla o alguna bolsita de hueso té al agua fría, pero estos también ayudan como a aromatizar o a cambiar un poquito el perfil de sabor y también ayudan un poco a tolerar mejor el sabor del agua como tal. Entonces son estrategias que se pueden probar. Aquí, con este otro consejo es importante, vamos a desmenuzarlo un poquito, pero es sumamente importantísimo prestar atención al consumo de grasas. Las grasas, como les decía al principio, son importantes, son necesarias si fuera el caso. Nuestro cuerpo las necesita. No podemos buscar prescindir de las grasas. Entonces, la idea usualmente popular de que las grasas son malas, hay que desmenuzarlo un poquito más.
¿verdad? Las grasas son importantes y vean que incluso en la función del sistema inmune, como hemos venido conversando, juegan un rol importante. Incluso hay grasas, como hablábamos antes, de las grasas omega 3, incluso algunas omega 6, si fuera el caso, que son esenciales porque nuestro cuerpo no las puede producir. Eso quiere decir que necesita obtenerlas de los alimentos y juegan un rol importante. Particularmente los ácidos grasos omega 3 juegan un rol muy importante en los procesos antiinflamatorios. Y es que la respuesta del sistema inmune ante algunas infecciones, algunas enfermedades, es inflamatoria, es una respuesta normal, pero esa respuesta inflamatoria debe darse controlada y debe darse por un tiempo particular. La inflamación no puede mantenerse de forma crónica porque puede generar daños. Entonces, los ácidos esenciales omega 3, como el EPA y el DHA, son muy importantes en ayudar a controlar y regular esos procesos inflamatorios, antiinflamatorios. Entonces no podemos obviar las grasas o no podemos decir que las grasas son malas. Las grasas incluso también son fuente de vitaminas liposolubles. Esto quiere decir que son vitaminas que están o que se diluyen o que están presentes en las grasas como tal. Las vitaminas que encontramos, por ejemplo, en frutas y vegetales son hidrosolubles, que esto quiere decir que están presentes en medios de agua, pero las vitaminas que son liposolubles más bien están presentes en medios grasosos o en medios grasos como tal. Entonces hay cierta vitamina, la vitamina A, la vitamina D, la E y la K, que las vamos a encontrar en fuentes grasas, por ejemplo. Ahora, de grasas hay, y ustedes aquí sabrán también, me imagino son expertos y me podrían decir, hay grasas más saludables que otras, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene la clave de cuidar o prestar atención al consumo de nuestras grasas, de que las grasas que estamos consumiendo son en cantidad necesaria, no en exceso, pero que además la selección de grasas que estamos haciendo son grasas saludables. ¿Dónde vamos a encontrar grasas saludables? Bueno, por ejemplo, en lo que son aceites, variedad de aceites, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz, aceite de soya, en las semillas, por ejemplo, la linaza o la chía son semillas que son fuente de grasa saludables, maní, marañón, pistachos, si fuera el caso, incluso las macadamias que son bastante grasositas, pero que también son fuentes de grasas saludables. Pero hay que entender que no quiere decir que porque sean fuentes de grasas saludables pueda abusar en su consumo, porque al final de cuentas, cualquier alimento en demasía o en consumo excesivo, pues puede generar implicaciones negativas, ¿verdad? Entonces, la idea aquí tampoco es abusar. También vamos a encontrar, por ejemplo, el aguacate, que es una grasa muy saludable, o en algunos pescados, por ejemplo, en el contexto nuestro, la trucha o la sardina, pero también el atún fresco y el salmón también son una muy buena fuente de, de grasas saludables. Entonces vamos a buscar preferir esas. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que porque por su composición son grasas insaturadas. Eso quiere decir que son un poquito, les cuesta un poquito más empaquetarse unas encima de otras, si fuera el caso. Entonces, por ahí nos va a beneficiar un poquito más. Entonces, buscamos aquellos alimentos como los que les acabo de mencionar, pero también, en el caso particular de los alimentos de origen animal, las carnes, si fuera el caso, lo que es pollo, cerdo o res, también son fuente de grasa. Casi siempre la grasa que encontramos aquí en su mayoría es grasa saturada. Es grasa que es como esa partecita blanca que le vemos a las carnes a veces. Esa grasita usualmente es también fuente de colesterol, en el caso de los alimentos de origen animal, y es lo que buscamos reducir un poquito. En cambio, las insaturadas, pues, como les dije, las encontramos en semillas, en aceites y demás, pues es lo que estamos buscando preferir. Y en el caso de las carnes, entonces, buscamos aquellas que son magras. Entonces, todos los pedacitos blancos que encontramos o todos los gorditos que vamos hallando, la idea es quitarlos, eliminarlos, cortarlos y cocinar el alimento sin ellos como tal en la medida de lo posible y no consumirlos. ¿Por qué? Porque la grasa que está ahí no es grasa saludable, que es lo que estamos buscando. Entonces, lo que buscamos reducir o evitar son aquellas grasas que son saturadas o trans, que le vamos a encontrar, por ejemplo, como hablamos, en la parte gruesita de las carnes, pero también vamos a encontrarla, por ejemplo, en el aceite de coco, vamos a encontrarla en productos como la mantequilla, la margarina, la natilla, queso crema, mayonesa, crema dulce, productos que son fritos o productos como los embutidos también, e incluso lo que son ultraprocesados también son algunas fuentes de grasas trans que sabemos y hemos visto que están asociadas más bien con el desarrollo de enfermedades, especialmente enfermedades de tipo cardiovascular o con por ejemplo, cuando se consumen en exceso, que mucho en producto ultraprocesado es muy común, condicionan al exceso de peso, que también sabemos que es un factor de riesgo asociado al COVID-19. Entonces, por ahí buscamos reducir en la medida de lo posible al máximo este tipo de grasas. ¿Por qué? Porque también sabemos que los nutrientes de los que hemos venido hablando no están tan presentes en este tipo de grasas como lo están en las grasas insaturadas o en las grasas saludables de las que estuvimos hablando. Entonces, su aporte calórico va a ser el mismo, pero su impacto nutricional definitivamente no. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podemos escoger aquellas que son insaturadas y saludables, mejor. Y ya para ir cerrando con la parte de los consejos, entonces, muy importante, la forma entonces en la que preparamos los alimentos también. ¿Por qué? Porque la forma en la que preparamos los alimentos puede tener un impacto muy grande
en su contenido nutricional. Preparar los alimentos o pasar por un proceso de cocción es necesario para muchos alimentos y en algunos nutrientes incluso facilita su aprovechamiento, su digestibilidad, pero la cocción, por ejemplo, excesiva o el calor muy alto puede, por ejemplo, afectar el contenido de algunas vitaminas. Entonces, por ahí, en la medida de lo posible también, mientras podamos tener cierta conciencia a la hora de cómo preparamos los alimentos o los métodos que utilizamos también, pues vamos a sacar mayor provecho y vamos a tener un impacto también importante y neto en el contenido de grasas y de calorías. Porque bien sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo un alimento frito, como estuvimos hablando ahorita, que un alimento, por ejemplo, salteado o asado o hecho a la plancha, por ejemplo, o incluso si fuera el caso hervido o al vapor. Incluso algunos vegetales, por ejemplo, en microondas se ha visto que son excelentes para cocinar porque preservan muy bien el contenido de vitaminas y minerales, especialmente vitaminas. Entonces, mientras podamos preferir aquellos métodos como horneado, hervidos, al vapor, asados, al microondas o a la plancha, sobre aquellos que son frituras o con muchos condimentos artificiales o salsas preparadas, o incluso en el caso de los enlatados, pues va a ser mejor. Nótese que dice modere, ¿verdad? Porque también entendemos que no podemos de repente en algunos contextos eliminarlo por completo, porque hay algunas preparaciones que por la forma en la que se consumen, su método de preparación usualmente tiene que ver, por ejemplo, con la parte de las frituras. Y no es que las frituras sean malas, sino con su consumo excesivo va a generar un problema más grande. Entonces aquí lo importante también es, y es clave, va a ser la moderación como tal. No sé, porque por el tiempo ya vamos a ir terminando, lo que nos queda es un poquito hablar de algunas medidas de higiene e inocuidad en el contexto del hogar asociado a los alimentos, pero no sé si hacemos un espacio para contestar algunas preguntas en este momento, si hay alguna, o si mejor seguimos corrido, ya nos quedan poquitas diapositivas y cerramos hacia el final con un espacio para las preguntas como tal. No sé qué será mejor. Actualmente solo tenemos como unas 3 preguntas. Ok, entonces tal vez podemos seguir y después vemos las demás preguntas, entonces todas al final. Si Sí, fuera el caso de que van apareciendo. Todo el mundo se alborota queriendo preguntar. Sí, exactamente. Entonces mejor abordamos el resto de la presentación y después hacia el final abordamos las consultas que hayan hecho. Perfecto. Entonces ya para ir cerrando, porque ya pudimos ir viendo entonces que en general en cuanto a lo que es alimentación, sistema inmune, o sistema inmunológico y el COVID como tal, no hay mucha novedad si fuera el caso. Mucho de eso, todo esto, si fuera el caso, ya ustedes probablemente lo conocen o lo han escuchado en otras partes. Una alimentación saludable, una alimentación variada, una alimentación en cantidad suficiente, que no abuse de ciertos productos, que incluya otros, que vitaminas, que minerales. Y es porque en realidad, y es así, no solamente para, por ejemplo, el contexto particular del sistema inmunológico o el COVID-19, sino que es así en general para muchos otros procesos, otros sistemas y otras enfermedades o patologías asociadas también. Porque lo importante acá es entender que el aporte de los nutrientes va a ser lo que le va a permitir a mi cuerpo o a mi sistema hacer frente a este tipo de injurias o de estímulos diferentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la clave como tal. Obviamente también es importante diferenciar y entender que no existe un alimento mágico o no existe un alimento mágico que vaya aquí a trabajar como tal o a hacer milagros, sino que más bien es una serie de prácticas las que podemos hacer para asegurarnos de que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones para enfrentar la enfermedad en el caso si fuera que se presentara como tal. Ahora entonces lo que vamos a hablar un poquito es de la relación de los alimentos y la higiene y la inocuidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los alimentos en mi casa? ¿Y qué pasa? Porque hablamos de que el COVID no se transmite usualmente, o más bien el coronavirus no se transmite por medio de los alimentos como tal, pero no quiere decir que no sean propensos a que, por ejemplo, gotículas que contengan el virus puedan alcanzar la superficie de algunos alimentos. Entonces, por ahí no podemos bajar la guardia también y tenemos que prestar atención a algunas cositas. Entonces, cuando compramos alimentos es importante algunas cosas. En el contexto en el que estamos, en la medida de lo posible, mientras podemos minimizar la ida a los supermercados o a los centros donde conseguimos los alimentos, pues va a ser mejor. Y mientras podamos reducir el tiempo que estamos ahí, pues también. Entonces, una excelente estrategia para lograrlo
es realizar una lista de compras, saber qué es lo que voy a ir a buscar y comprar lo que necesito. Y la mejor forma es eso, es anotar qué voy a comprar, qué es lo que necesito. Ocupo leche, huevos, carne, arroz, frijoles, frutas, si fuera el asunto. Entonces, anotar qué es lo que necesito y no llegar a improvisar el supermercado y empezar a buscar, porque obviamente eso va a extender mi estadía ahí y pues estamos buscando reducirlo en la medida de lo posible, si fuera el caso. Otra cosa que también ayuda mucho con los alimentos a preservar la cadena de frío incluso, que tiene que ver, está muy asociado, por ejemplo, con el qué tanto el alimento se puede echar a perder o qué tanto el alimento puede contraer o no bacterias, o en este caso incluso si fuera el asunto con el virus como tal, es la cadena de frío. Entonces, usualmente lo que deberíamos hacer es ir y comprar primero aquellos alimentos que son perecederos o que están a temperatura ambiente, que no requieren de refrigeración, y dejar de último, ya casi cuando me voy a ir del supermercado, aquellos que requieren de refrigeración. Idealmente, entonces debería comprarlos de últimos, pasarle la caja, pagar, montarme en el carro si fuera el caso, o caminar, o como me voy a desplazar hacia mi hogar, pero debería salir del supermercado o del lugar donde compro los alimentos directamente al hogar, de forma que esos alimentos que están refrigerados pasen la menor cantidad de tiempo a temperatura ambiente y puedan entonces después llegar a la casa y refrigerarlos de nuevo. Otra práctica que es muy importante en el contexto cuando vamos a comprar alimentos es procurar tocar solo aquellos alimentos que estoy pensando comprar y no pasar, lo que estamos buscando es limitar o reducir el contacto con diferentes superficies. Entonces, obviamente, a veces con los alimentos es necesario tocarlos y sentirlos para saber si están en el momento de madurez o si están en un estado en el que lo estamos buscando, ¿verdad? Pero si puedo evitar estar tocando mucho los alimentos o los productos y demás, y los pongo en la bolsita o en el carro, los devuelvo y demás, pues mejor, porque estamos limitando entonces la interacción con las diferentes superficies. Obviamente aquí no estamos dejando de lado, pues no lo estamos incluyendo, pero no podemos dejar de igual de mencionarlo si fuera el caso. Muy importante el lavado de manos antes de ingresar al establecimiento, importantísimo, y ahora es obligatorio de todas maneras el uso de la mascarilla. Pero esto es otro, realizar lista de compras, buscar comprar primero lo que está a temperatura ambiente, luego lo que está refrigerado y después limitar la interacción, pues no tocar todos los productos si no lo necesito, pues también ayuda bastante. Ahora, una vez que estamos llegando al contexto del hogar, entonces, algo que ayuda mucho es, ojalá en la medida de lo posible, tener un área designada como para poder limpiar y desinfectar los productos antes de almacenarlos. Entonces, llegamos del hogar, ingresamos a la casa, ponemos las bolsas o los productos en esa área que hemos designado como tal. Idealmente ya ahí deberíamos tener a la mano de solución desinfectante. Nos lavamos las manos bien, cantidad de tiempo suficiente, y después entonces procedemos a ver cada uno de los alimentos y a limpiar, ya sea con agua y jabón o por ejemplo con alcohol. Incluso podríamos utilizar algunos desinfectantes de uso común en el contexto del hogar también, pero entonces procedemos a limpiar las superficies de los alimentos, de todos aquellos productos que vienen empacados o demás, todo lo que se puede limpiar. Lo hacemos, esperamos a que obviamente la solución desinfectante, el alcohol o demás se haya disipado, que estén secos, y ya una vez que están secos, limpios y desinfectados, podemos proceder a guardarlos, ya sea porque van en la refri o ya sea porque van en la alacena o en el lugar que corresponda, pero entonces ya podemos. ¿Qué pasa con algunos productos frescos? Hay ciertos productos frescos que idealmente no deberían pasar por ese proceso como tal. Un caso, por ejemplo, son las frutas y vegetales. Y aquí van a encontrarse diferentes tipos de recomendaciones, pero por ejemplo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud aquí es: trate las frutas y los vegetales como en cualquier otro contexto, como en cualquier otro momento de la vida, si fuera el caso. Y usualmente lo que hacemos es que vamos, las compramos y no las limpiamos o las lavamos. Usualmente las podemos limpiar un poquito si tienen tierrita o algo así, pero usualmente no las lavamos ni las desinfectamos para almacenarlas, sino que lo hacemos antes de consumirlas, especialmente cuando las vamos a consumir crudas. Y hay varias razones de por qué esto es importante. Una de estas es porque la mayoría de frutas y vegetales tienen alguna capita, alguna cera que usualmente de forma natural las protege contra la intemperie, si fuera el caso. Cuando la lavamos, y hay mucha gente que, por ejemplo, lava y utiliza jabón o una esponja, este método abrasivo elimina esa capita, pero además se genera fisuras en la superficie del alimento, de la fruta o el vegetal, y eso entonces disminuye y afecta muchísimo la vida útil, especialmente cuando se van a guardar de nuevo en la refrigeradora, o si se van a dejar a temperatura ambiente, pues las deja propensas a que entonces aquí igual en esas microfisuras empiecen a acumularse microorganismos y se desarrollen también. Entonces, en la medida de lo posible, si esas frutas y vegetales que compré las voy a comer después, las puedo almacenar y guardar así en los recipientes que corresponde, aparte de los demás alimentos que ya están listos para su consumo, si fuera el caso. Y al momento de consumirlos es entonces cuando los voy a sacar, los voy a lavar y los voy a desinfectar antes de consumirlos.
¿Cómo lavar y desinfectar entonces los vegetales? Bueno, entonces, por ejemplo, a la hora de lavar y desinfectar los vegetales, podemos usar diferentes desinfectantes. Usualmente lo que se recomienda para lavar y desinfectar, bueno, principalmente para desinfectar los frutos y vegetales en el contexto del COVID, es del coronavirus, si fuera el caso, es cloro, es una disolución de cloro. Cloro, usualmente el cloro que utilizamos para lavar la ropa. Es importante, usualmente sí, y en la mayoría de empaques lo dice, si el cloro se puede o no utilizar para desinfectar alimentos, porque nos vamos a dar cuenta de que hay algunos cloros que traen aditivos o que traen, por ejemplo, aromas. Esos cloros no se pueden utilizar para desinfectar alimentos. Entonces, usualmente es la concentración de hipoclorito de sodio que viene diluida, que no trae aromas, que no trae ningún tipo de espesante ni nada parecido. Eso es el que podemos utilizar entonces para los alimentos. Pero por legislación, la mayoría de empaques de cloro en este país dicen si se puede o no se puede utilizar para alimentos. La disolución que se prepara entonces usualmente es de una cucharadita de cloro en 1 litro de agua. Es importantísimo, eso sí, con las disoluciones que se utilizan para desinfectar, entender que son sumamente reactivas y no podemos entonces preparar una disolución de cloro con agua para desinfectar, dejarla ahí en la casa y usarla durante toda la semana. Deberíamos preparar la disolución para desinfectar al momento de desinfectar el alimento que voy a desinfectar, o si fuera el caso la superficie también, y listo. Lo que me sobró lo descarto y cuando ocupo desinfectar de nuevo vuelvo a preparar. ¿Por qué? Porque como les digo, el cloro es muy reactivo. Lo que pasa con el cloro también, y eso es sumamente importante, es que cuando lo pongo en el agua, el cloro va a buscar interactuar una vez que ingresa al agua con lo primero que se encuentra. Entonces, si en el agua hay materia orgánica, y por materia orgánica nos podemos referir, por ejemplo, a suciedad visible, entonces el cloro va a buscar reaccionar primero con esa materia orgánica antes de buscar eliminar los virus que hayan en la superficie, si fuera el caso. Si el agua, por ejemplo, es un agua que tiene muy pesada, que tiene muchos metales también, entonces igual el cloro va a buscar reaccionar primero con esos metales antes de su acción desinfectante. Entonces siempre se recomienda primero lavar las frutas y vegetales con abundante agua. No hace falta usar jabón para lavar las frutas y los vegetales, porque la parte de eliminar los microorganismos la va a hacer la disolución de cloro, si fuera el caso. Lo que sí es importante es con abundante agua retirar toda suciedad visible. Cuánta suciedad veamos, cuánto pedacito de tierra o de basurita o que veamos con agua abundante, porque lo que pasa con el jabón es que usualmente el jabón puede dejar residuos y hay algunas poblaciones que después cuando consumen esos residuos de jabón que quedaron ahí en el alimento, pueden reportar ciertos malestares gastrointestinales, ciertas náuseas o dolor de estómago, o incluso hay algunas personas que hasta vómito de repente dependiendo de la cantidad de residuo de jabón que haya quedado. Entonces la recomendación es abundante agua, eliminar toda la suciedad visible y luego asegurarse de que la solución desinfectante cubra por completo el alimento, porque la parte que no va a cubrir no la va a desinfectar y se queda ahí. Puede ser alrededor de incluso hasta de 20 minutos. Después de eso, botar la solución desinfectante y enjuagar de forma abundante el alimento también, porque si no los residuos de cloro pueden quedar por ahí y pueden generar malestar. Para desinfectar superficies también se puede utilizar cloro sin ningún problema, nada más que en este caso la cantidad es mayor. Vean que son 6 cucharaditas en 1 litro de agua. Cada cucharadita son 5 mililitros más o menos. Entonces, una cucharadita sea 5 mililitros de agua en 1 litro para frutas y vegetales, o para superficies puede ser hasta 30 mililitros en 1 litro de agua. Y al momento entonces de preparar los alimentos, ya para ir cerrando entonces, hay cosas que son muy importantes. Y una de esas es, por ejemplo, que si hay alguna persona que presenta síntomas, no necesariamente que tenga COVID, pero que sí presenta síntomas o más ciertos malestares o que se ve como resfriada o así, es importantísimo que se abstenga a preparar o estar cerca de manipular los alimentos. Otra cosa que es sumamente importante es cocinar bien los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando nos aseguramos de que la cocción de los alimentos es la apropiada, usualmente por arriba de 70 grados Celsius, nos aseguramos de que bacterias, y en este caso particular los virus, se destruyen. Y si los destruimos, evidentemente no van a tener posibilidad de infectarnos. Entonces aquí es importante asegurarnos bien de que los alimentos estén bien cocidos siempre. Si hay alimentos que nos quedaron, que van a quedar sobrantes para el día siguiente o para la noche, entonces es importantísimo recalentarlos el tiempo suficiente y a la temperatura adecuada para asegurarse que cualquier posibilidad de microorganismo o virus que haya ahí presente también se haya destruido. Otra cosa que es sumamente importante es que en el contexto en el que nos ubicamos es sumamente necesario
hacer énfasis en no probar los alimentos con las manos o con los dedos, si fuera el caso. Hay gente que tiene la costumbre de meter, por ejemplo, el dedo un momento en la salsa o un momento en el producto o la carne o lo que fuera para probarlo, y es en medida, o sea, no solamente lavarse las manos antes de manipular los alimentos, sino en el proceso de estar trabajando con ellos, igual evitar estar probando con las manos o demás. Y si vamos a utilizar cucharas para probar la preparación, pues la cuchara que utilizamos para probar la preparación no deberíamos devolverla a la preparación. La utilizamos para probar el producto y una vez que la probamos, que la ingresamos a nuestra boca, la ponemos en el fregadero y la lavamos. Y esto me lleva a lo siguiente. Al momento de comer, entonces, también es importante evitar compartir alimentos y bebidas. Este contexto en el que nos ubicamos como tal, a veces hay algunas personas que tienen la costumbre de hacerlo, incluso dentro de su burbuja, si fuera el caso, pero en la medida de lo posible, mientras podamos evitar compartir bebidas y alimentos, muchísimo mejor. Porque usualmente también con quienes compartimos más bebidas y alimentos son poblaciones, ya sea o son muy niños o son adultos mayores. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podamos evitar y tratar cada una de estas barreras o cada una de estas medidas cuenta como una barrera más para evitar la propagación del virus, entonces en la medida de lo posible, mientras podamos hacerlo, va a ser mejor. Y a la hora de guardar alimentos, como les hablaba antes de la parte de los alimentos que vamos a guardar después de que los cocinamos, es importante sacarlos de la zona de peligro. La zona de peligro básicamente es todo lo que conocemos como temperatura ambiente, de entre los 5 grados Celsius hasta los 65, 70, 65 grados Celsius, si fuera el caso, más o menos. Entonces, tratar de alejarlos en la medida de lo posible la mayor cantidad de tiempo. Eso quiere decir que ya una vez que se nos están enfriando, los podemos almacenar en la refri. Siempre mantenerlos bien tapados para asegurarse de que cualquier partícula, cualquier gotícula, cualquier agente extraño que pueda salir y caer del aire directamente al alimento, pues no caiga en el alimento, sino que pues esté tapado y evitarlo como barrera de protección. Y como les decía, ya una vez que lo vamos a recalentar, pues asegurarnos de que la temperatura entonces es la adecuada. Y bueno, yo creería entonces que en este caso particular ya eso sería todo. Como tal, hay algunas cositas que por supuesto no mencionamos, pero si en los comentarios o las preguntas están ahí, pues aprovechamos para abordarlas. Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario, pues podemos habilitar el espacio para abordarlas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, primero agradecer al expositor por la excelente charla, por todos los consejos y por todos los tips que nos ha dado. Sí hay varias preguntas, entonces se las voy a ir haciendo poquito a poco. Dice, ¿qué pasa si comemos más de una porción, más de la porción que necesitamos en frutas y verduras? Ok, aquí hay varias formas de verlo, pero por ejemplo, en el caso particular, bueno, a ver, los vegetales desde el punto de vista nutricional, nosotros usualmente hablamos de los vegetales y decimos que los vegetales son de consumo libre. Decimos que, bueno, que la gente puede comer tantos vegetales como quiere y que no va a haber ningún problema. Si hay condiciones de por medio subyacentes ahí y demás, por ejemplo, en el caso particular de la diabetes, los vegetales no son libres, sino que también tienen una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque los vegetales aportan carbohidrato y esos carbohidratos pues se ven afectados o más bien afectan la glicemia en sangre. Entonces, cuando hay una condición de por medio, las recomendaciones son distintas, pero en un contexto en el que la persona no presenta ninguna condición de salud asociada, los vegetales podríamos consumir tantos como queramos, que no pasa nada. Siempre y cuando sean vegetales como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de un picadillo de papa, que ya usualmente la papa la incluimos dentro de las harinas, la historia no es igual. En el caso de las frutas, el detalle está en que las frutas, si bien es cierto, son una excelente fuente de nutrientes, también aportan carbohidrato, aportan fructosa, y eso también implica un aporte calórico. Y también sabemos que el carbohidrato que está presente en las frutas no lo metabolizamos, o el cuerpo no lo utiliza de la misma forma que utiliza el carbohidrato de otras fuentes. Entonces, no podemos abusar de este producto y por eso casi siempre hablamos de que la recomendación de frutas es de 2 a 3 frutas. Si fuera el caso que estamos pensando en consumir más frutas porque son más fuentes de vitaminas y minerales y pensamos que más vitaminas y minerales entonces es mejor, también hay que entender que nuestro organismo no funciona necesariamente así, ¿verdad? Y más no siempre es mejor, de hecho más a veces puede ser peligroso. Nuestro cuerpo usualmente se maneja mucho por equilibrios y balances, entonces las cantidades adecuadas y necesarias que necesita son suficientes como para hacer sus funciones normales. Entonces, usualmente una recomendación de 2 a 3 frutas es suficiente. Más no debería generarnos mayor beneficio en la mayoría de contextos y sí podría implicar entonces más bien
un aporte adicional de calorías y de carbohidratos que no necesariamente estamos necesitando. Podrían, por ejemplo, verse traducidos sin aumentar la cantidad de triglicéridos en sangre. Perfecto. ¿Cuál es el consumo en porciones recomendadas de granos o cereales? Ok, granos y cereales, por ejemplo, que es lo que hablábamos al principio. Para la mayoría de personas vamos a hablar, las mujeres usualmente requieren un poquito menos, tienen un requerimiento calórico un poquito menor, de forma general, no siempre, pero entonces podríamos hablar que son 6 porciones, 6, 7 porciones, incluso dependiendo de, pues, 8. En el caso de los hombres podríamos hablar casi siempre de 8 o rondando por ahí las 8 porciones. Una porción usualmente es media taza también. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de arroz, una porción de arroz o una porción de harina sería media taza de arroz. Pero aquí hay que hacer entonces también aclaración de que eso es de forma general, habría que individualizar, porque por ejemplo una persona que es muy activa, una persona que de repente tiene un trabajo que implica mucha actividad física, o una persona que hace ejercicio, que se mantiene trabajando más, puede requerir un poquito más. O de repente si es una persona que más bien está buscando este, controlar, por ejemplo, su peso o que está buscando, por ejemplo, igual mantener a control alguna condición subyacente, pues la recomendación puede ser un poquito diferente. Pero de forma general hablamos de que entre las 6 y las 8 porciones al día es más que suficiente para la mayoría de la población. Consulta si el queso entra como lácteo o si es una carne. Sí, el queso es, el queso es complicado. El queso por el aporte de proteína que tiene, usualmente lo consideramos entonces dentro del grupo de los alimentos fuente de proteína, ¿verdad? Pero también porque el queso se deriva de la leche y porque su aporte de calcio es lo suficientemente alto, como por ejemplo el del yogur y la leche, entonces también a veces lo clasificamos como lácteo, pero en el contexto particular de un plan de alimentación, si fuera el caso, usualmente lo vamos a clasificar como se conoce usualmente como una carne, digamos, como un alimento fuente de proteína. Perfecto. Dicen, ¿se recomienda tomar omega 3 en pastillas o es suficiente con la extraída de los alimentos? Usualmente la alimentación nuestra no cubre el requerimiento de omega 3 en la mayoría de casos, porque por ejemplo vamos a ver que una muy buena fuente de omega 3 son los pescados y no todos los pescados. Entonces, por ejemplo, en el contexto nuestro, la trucha es un alimento, es un pescado, muy buena fuente de omega 3. La sardina también, pero la mayoría de nuestra población no come tanto pescado como nos gustaría. Y en el caso particular de la sardina, pues menos porque también se le atribuye un sabor muy particular y un olor muy particular, entonces mucha gente no la come. Entonces eso nos deja, por ejemplo, otros pescados como el salmón y el atún fresco, que usualmente se consumen todavía menos o también tienen un precio muchísimo mayor, y eso nos deja, por ejemplo, con semillas. El aceite de canola, por ejemplo, es una fuente de omega 3 pues, considerable. Y después de ahí las semillas, pero lo que pasa con las semillas es que más bien son como precursores del omega 3. Son otros ácidos grasos que en el organismo podemos utilizarlos para sintetizar o producir nuevo a partir de esos otros ácidos grasos. Entonces, la realidad es que en nuestra población de forma general es un poquito difícil. Entonces podríamos valorar que en algunas personas suplementación con omega 3 podría ser factible. La suplementación, eso sí, no se debería hacer a la libre. Debería valorarse en un contexto usual con un profesional, idealmente con un médico, digamos, para la razón subyacente de por qué lo voy a hacer, o sea, por qué me voy a suplementar con omega 3. Y a partir de ahí el tipo de suplemento, porque no todos los suplementos de omega 3 son iguales. Y no todos los suplementos de omega 3 en realidad tienen una cantidad de omega 3 apropiada. Muchos son aceite de pescado y muchas veces es mucho aceite de pescado y poquito omega 3 también. Entonces ahí habría que buscar cuál suplemento es más apropiado, el aporte que tiene ese suplemento, si las fuentes alimentarias que deberían ser la fuente primaria no son suficientes o no son factibles, pues entonces valorar. Y hay varias cosas ahí que hay que ver de por medio. Entonces, ¿se podría valorar como una posibilidad? Pues sí, pero no necesariamente así como que a la libre. Con respecto a esa pregunta, dicen si el atún enlatado cumple con el requerimiento de omega 3. Hay algunos atunes que vamos a encontrar que dicen con omega 3 o que con grasas saludables o demás.
Habría que revisar el enlatado realmente. El enlatado en Costa Rica para las empresas nacionales es bastante riguroso, entonces usualmente no tenemos tanto chance como decir que hay omega 3 sin que lo hubiera si fuera de por medio. Donde sí hay que hacer la aclaración es, por ejemplo, cuando consumimos el atún que es en aceite en vez del atún que es en agua, porque entonces asumimos que el atún que es en aceite, pensamos que la grasa que hay ahí pues viene del alimento, del atún como tal, y no, el atún en aceite, el aceite que se utiliza es aceite vegetal, ¿verdad? Entonces, para pensar que el aporte de omega 3 del atún fuera suficiente, tendríamos que pensar en que debería estar bien indicado en la lata como tal y especificar de dónde viene ese omega 3, porque si es nada más por pensar que es atún enlatado y ya, pues usualmente la cantidad es bastante pequeña. Perfecto. Dice, ¿es cierto que el agua fría es mala porque destruye las arterias? No, 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 no. No hay, eso es un mito. Hay muchos mitos asociados con el consumo de agua, que en ayunas, que con limón, que si es agua fría o que no, que si, por ejemplo, con tomar agua con un banano o demás. Pero no, 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 no más mínimo. O sea, no hay ningún problema con consumir agua fría. Hay gente que lo prefiere, no pasa nada. No tiene ninguna asociación o relación con afectar o destruir las arterias. Y hay que entender, por ejemplo, que cuando tomamos agua fría, nuestro cuerpo, la temperatura interna de nuestro cuerpo es muy constante, es muy estable, y una vez que el agua fría ingresa a nuestro estómago, empieza a haber un equilibrio de temperaturas, hasta que eventualmente el agua que tenemos en nuestro estómago se equilibra con la temperatura interna de nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, no es como que la vamos a absorber fría y que fría va a llegar hasta nuestras venas o nuestras arterias, si fuera el caso. Ya en un momento, cuando ya la tuvimos, por ejemplo, en nuestro estómago, al cabo de unos minutos ya se ha equilibrado con la temperatura interna. Perfecto. Había otra pregunta sobre cómo recomendaba limpiar las verduras y vegetales, pero eso ya lo abortaste. Dice, ¿qué se puede hacer para evitar la ansiedad? O sea, supongo que comer por ansiedad. Bueno, ahí dependiendo, hay que explorar, por ejemplo, cuál es la causa de esa ansiedad como tal, porque dependiendo de dónde venga o cómo sea, habría que tratarla. Y en ese caso habría que acudir a un profesional, por ejemplo, en este caso de la psicología. Algo que sí es importante es empezar a indicar o buscar por señales, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, qué sé yo, en el contexto del teletrabajo, entonces nos levantamos porque ocupamos un break, un descansito, y entonces ese break se convierte en ir a buscar comida. Y es por esa misma ansiedad también, como por la necesidad de estar picando comiendo algo. O a veces hay gente que, por ejemplo, dice, es que el cuerpo me pide algo dulcito, me pide estar picando algo. Y en realidad no hay una respuesta fisiológica de por medio que diga que es que el cuerpo lo necesita como tal. Es uno tratando de justificar el comportamiento asociado. Y entonces aquí ahí como viendo a ver, digamos, como identificando ese tipo de situaciones. La respuesta usualmente cuando tenemos un proceso de ansiedad o estamos ansiosos o queremos comer algo o algo así, pues obviamente no están los alimentos, porque vamos a terminar consumiendo más alimentos del que necesitamos, incluso sin tener hambre. Algo que ayuda mucho a evitar, por ejemplo, o a controlar un poquito, es establecer tiempos de comida. Otra cosa que ayuda mucho, por ejemplo, el manejo del estrés y la ansiedad es implementar actividad física. Entonces, actividad física de forma estructurada y regular también ayuda mucho a manejar la parte del estrés. Y otra cosa es como empezar a buscar ese tipo de estrategias, como, ok, me voy a dar un break del trabajo, voy a levantarme un momento, voy a dar una vuelta, pero entonces no voy a ir directamente a la cocina. Otra cosa que me puede ayudar es tener la costumbre de no llevarme la comida para el espacio de trabajo en el que estoy, ¿verdad? Eso asumiendo que es en un contexto, digamos, donde estamos trabajando y también entonces está como voy a estar picando alguito. Pero lo principal ahí en realidad sería empezar por indagar cuál es la causa de esa ansiedad como tal y ver si es necesario entonces abordarla desde el punto de vista como un profesional, porque a veces podemos dejarla ahí, pero puede estar respondiendo a otras situaciones que no hemos estado prestando la atención y, como les digo, la respuesta no la vamos a encontrar en los alimentos, más bien va a ser como una causa de la falta o el manejo de esa ansiedad como tal. Dice la siguiente pregunta. Mi papá dice que la grasa le da sabor a la carne y que por ello no debemos quitársela. Yo la reduzco, pero a veces me han quedado lavados sin sabor. ¿Cuál es la recomendación? Sí, bueno, es que, a ver, es importante entender la grasa desde el punto de vista culinario, cumple un rol muy importante, ¿verdad? La grasa tiene la característica de que muchos de los componentes que nosotros asociamos con el sabor de los alimentos son solubles en grasas,
Eso quiere decir que entonces cuando estamos preparando los alimentos, eso que asociamos nosotros con que sabe rico, que en realidad son muy aromáticos, son aromas, se diluyen en grasa y entonces es así como usualmente los percibimos o los apreciamos cuando comemos. Entonces, a veces es por eso que asociamos que hay ciertas preparaciones que cuando las hacemos sin grasa no nos saben igual, a pesar de que el alimento es el mismo. Lo importante aquí es un balance de por medio. Y una vez más, eso es una recomendación en un contexto en el que la persona pues está saludable. Pero entonces lo que podemos hacer es no consumir esa grasa adicional que viene. Podemos tratar de eliminar aquellos gorditos completamente innecesarios. Este, por ejemplo, cuando estamos comiendo un bistec o un trozo de carne o algo así, nos encontramos un gordito por allá, no hace falta consumirlo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, lo preparamos con los alimentos y pues entonces podemos cortarlo y separarlo. Pasa, por ejemplo, con el pollo asado. A ver, el pollo asado, no podemos hacer un pollo asado sin dejarle la piel al pollo. Y sabemos que en la piel del pollo es donde está la mayoría de la grasa del pollo. Lo que sí podemos hacer cuando tenemos el pollo completo y está crudo es, hay un montón de partecitas donde se acumula grasita, donde se acumulan como puñitos de grasa que no necesitamos. Entonces, eso sí los podemos remover por completo. Incluso entre la piel y la carne, a veces hay pelotitas de grasa que también podemos tratar de remover que no están sumando. Y a la hora de cocinar el pollo, entonces pues podemos cocinarlo sin piel, sin ningún problema, ¿verdad? No pasa nada. ¿Podemos comernos la piel? Bueno, en la medida de lo posible podemos moderar el consumo de piel y procurar entonces que no sea tan frecuente, ¿verdad? Ese tipo de productos. No podemos tapar el sol con un dedo. La realidad del asunto es que hay mucha grasa ahí por medio, entonces no podemos abusar de ella. Pero de forma esporádica, pues podría estar presente, no pasa ningún problema. Lo que sí podemos hacer es, como les decía antes, es moderar. No siempre tenemos entonces que comernos la partecita gorda o no siempre tenemos que buscar preparar los cortes que son grasos, porque hay otros cortes que son magros que también tienen un muy buen sabor y que no van a presentarnos ese problema, ¿verdad? Entonces también por ahí tiene que ver mucho con la selección de cortes. Pero es cierto que sí, la grasa juega un rol importante en cómo percibimos los alimentos, el sabor y el aroma de los mismos, incluso la textura, ¿verdad? Perfecto. ¿Con cuáles alimentos aumenta el colesterol bueno? Usualmente el colesterol bueno, lo que conocemos como el colesterol HDL, hemos visto que desde el punto de vista de alimentación cuesta mucho aumentarlo. Una de las estrategias que mejor funciona y que tenemos bien claros en la literatura es que la actividad física, el ejercicio, si fuera el caso, de forma frecuente, colabora a aumentar el colesterol bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí es importantísimo, más que desde el punto de vista de alimentación, podríamos pensar específicamente en aumentar lo que es colesterol bueno, pues podríamos pensar en que es muy importante la actividad física. Sin embargo, otra cosa que podemos hacer, y eso sí tiene una mayor influencia en la parte de la alimentación, es procurar no aumentar el colesterol malo, si fuera el caso. Entonces aquí, por ejemplo, nos conviene mucho el consumo de colesterol dietético, aunque sabemos que hay una buena parte del colesterol en nuestra sangre, en realidad no proviene de los alimentos, sino de nuestra propia producción, de nuestro propio organismo como tal, pues hay una parte que sí viene de los alimentos, entonces esa la podemos moderar bastante. Podemos buscar aquellos alimentos, igual la misma estrategia de reducir la parte de grasa de los alimentos, buscar grasas saludables, tiene un efecto importante sobre el nivel de colesterol. El consumo de fibra es sumamente esencial. La fibra tenemos clarísimo que nos ayuda a disminuir el colesterol sanguíneo, entonces también es una estrategia muy importante que esté presente a lo largo del día. Y yo creo que por ahí, en ese caso particular, pero sí, desde el punto de vista dietético y colesterol bueno, no hay tantas estrategias que podamos hacer. Es más moderar el colesterol total y el colesterol malo y hacer actividad física para estimular el colesterol bueno. La siguiente pregunta. Si se consumen medicamentos inmunosupresores por artritis reumatoide, ¿hay que aumentar o disminuir algún alimento en particular? Ya ahí habría que ver, porque es un caso muy particular y específico, entonces habría que verlo en el contexto con el médico, ¿verdad? Y la estrategia que se está utilizando, el tipo de medicamento y la interacción que tiene con los micronutrientes y la razón en realidad del por qué se está generando, pero ya ahí sí es un caso más particular y específico que como de forma general no podría dar una recomendación definitivamente, no en este momento. Muchas gracias. ¿Y si se le echa alcohol en atomizador a las verduras en lugar del cloro, se puede? Usualmente el uso del alcohol etílico se utiliza más para las superficies. Podríamos pensar en utilizarlo
en algunas frutas y demás. Lo que pasa es que podrían quedar algunos residuos porque es muy volátil y se disipa muy pronto, pero podrían quedar algunos residuos o podría generar algún saborcito ahí de por medio. Entonces, habría que ver, porque también usualmente utilizamos el alcohol y después de que queda, habría que pasar algún trapito o algo como para eliminar el residuo. Entonces, la OMS dice que se pueden utilizar, por ejemplo, alcohol con un porcentaje, una concentración mayor del 70% o cloro. Yo pensaría o recomendaría que es mejor el uso de cloro, si fuera el caso, bueno, la disolución de cloro. La siguiente pregunta. ¿Es conveniente guardar los vegetales sin desinfectar si estos provienen de la feria del agricultor? Sí, o sea, como les decía antes con la recomendación, antes de todo este contexto en el que hemos estado viviendo de la pandemia, si fuera el caso usualmente lo que hacíamos es ir a la feria, comprábamos los alimentos, si venían muy sucios podíamos limpiar con un trapito, un pañito húmedo o algo así, quitarle la mayoría de la suciedad y los almacenábamos en la refrigeradora, por ejemplo, en la gavetita de las frutas y en la gavetita de los vegetales. En sus bolsas correspondientes, algunos que metemos en bolsas, si fuera el caso, especialmente lo que son las hojas verdes, ahí los dejamos y a la hora de consumir, lavamos, desinfectamos y consumíamos. La recomendación ahorita en el contexto en el que estamos sigue siendo tratar las frutas y vegetales como cualquier otro contexto en el que nos hubiéramos ubicado, que es siempre obviamente mantener las medidas de higiene y respetarlas, pero no hace falta, por ejemplo, entonces lavar y desinfectar para almacenar. Se podría hacer, yo no digo que no se podría hacer, pero el impacto que va a tener en la vida útil del alimento como tal es importante, es amplio. Entonces, eso podría implicar que ya el alimento no me va a durar una semana, sino que me va a durar menos días, o que la calidad del alimento como tal no nos va a durar tanto. Y eso entonces puede tener otras implicaciones, porque puede generar mayor desperdicio de alimentos. Y tampoco en el contexto en el que nos ubicamos, ni en este, ni en ningún otro en realidad, deberíamos buscar propiciar el desperdicio de alimentos por un mal manejo del alimento como tal. Entonces sabemos que en el contexto como tal, el riesgo de contraer COVID por un alimento, en realidad no hay evidencia, no se ha dado a la fecha un caso en el que se diga que el medio que se utilizó para contraer el COVID fue un alimento como tal. Entonces, siempre y cuando mantengamos las medidas de desinfección y de higiene antes de consumirlos, antes de procesarlos como tal, deberíamos estar limitando la posibilidad de que eso ocurra en la medida posible, casi al máximo. En este contexto preguntan que si el vinagre se puede sustituir por el cloro. El vinagre, hay algunas personas, sí, hay alguna evidencia que se utiliza, que hace uso del vinagre. El vinagre es una solución de ácido acético en agua, usualmente es una disolución de 5% de ácido acético en agua como tal. Entonces, el asunto con el ácido acético es que el ácido acético, pues sí, evidentemente puede funcionar como un agente desinfectante, pero al estar diluido en agua, su capacidad disminuye un poco. Usualmente, por lo menos lo que he revisado de literatura científica a la hora de desinfectar alimentos frescos y demás, no es común utilizarlo, primero porque no todos los productos, no todos los microorganismos se eliminan a la hora de utilizar ácido acético, segundo porque no todos los vinagres tienen la misma disolución, tercero porque el tiempo de exposición que tiene que estar el alimento junto con el vinagre es bastante, y también porque puede afectar en alguna medida el sabor, la palatabilidad del alimento como tal. Entonces hay muchas variables de por medio que están ahí sueltas que hay que controlar a la hora de utilizar el vinagre para desinfectar. Se puede, en algunos casos podríamos pensar que una solución de ácido acético con el alimento por más de 20 minutos, cuando ya lo limpiamos y demás, podría ser ahí, pero como les digo, son tantas las variables que yo recomendaría mantenernos o con el uso del alcohol o con el uso del cloro como tal. Siguiente pregunta. Con respecto a la tabla de picar, ¿qué cuidados se deben tener? ¿Cómo se pueden desinfectar adecuadamente? Usualmente para tablas de picar, bueno, podemos utilizar sin ningún problema, una disolución de una cucharadita y media, 2 cucharaditas de cloro en agua. Es importante lavarlas bien, lavarlas de forma abundante con su esponjita, asegurarnos de que no quedaron ningún tipo de residuo. Después de eso, puede utilizarse agua tibia, agua caliente con la tabla y la disolución desinfectante que debería dejar en la medida de lo posible, si se puede, en la tabla en remojo en esta solución unos minutos para luego ya después enjuagarla y dejarla secar. Es importantísimo con las tablas de picar, y eso es esencial,
dejarlas secar bien y no almacenarlas húmedas. Cuando las almacenamos húmedas, usualmente la humedad es un medio muy importante para que algunos microorganismos se encuentren muy cómodos ahí. Entonces, si se pueden dejar y que se sequen bien a temperatura, bueno, al aire, como quien dice, sería mejor. Si es posible y podemos tener tablas para diferentes alimentos, por ejemplo, una tabla para alimentos que se cocinan, como las carnes, y otra tabla para los vegetales o las frutas que no se cocinan, sino que se comen, se consumen crudas, sería mejor. Igual con los cuchillos, por ejemplo, como para evitar lo que le llamamos contaminación cruzada. Idealmente, en un contexto, por ejemplo, incluso de servicio de alimentación, pensaríamos que cada grupo de alimentos debería tener su propia tabla, pero en el contexto del hogar, por lo menos 2 tablas, una para los que son crudos y otra para, o que se cocinan, y otra para los que se comen de manera cruda, si fuera el caso. Y después de ahí, yo pensaría que sí, lavar bien, si solo tengo una tabla, entonces si toca hacer un cambio entre un alimento y el otro, pues entonces ahí tendría que ser todavía más riguroso, usar un grupo de alimentos, lavar muy bien, desinfectar con agua, con un poquito de cloro y con agua caliente si se puede, asegurarme de que quite todo contaminación visible, dejar que el desinfectante haga su efecto y después entonces utilizar el otro alimento. Esto, como les digo, en la medida de lo posible como tal, pero si se pueden utilizar 2 tablas sería mejor. Y en ese contexto, ¿qué material les recomienda? ¿Plástico, bambú, madera, Ahora encontramos, vidrio? bueno, la mayoría de plásticos que encontramos en realidad son bastante apropiados para las tablas, idealmente que no tengan, la mayoría de plásticos de todas formas ahora de uso alimentario no tienen, por ejemplo, BPA, pero si fuera el caso asegurarnos de que por ahí dice que no tienen BPA, si fuera el tema. Y plástico yo creo que es lo más apropiado, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con el vidrio, hay unas de vidrio, hay unas de granito. El vidrio y el granito en realidad son un poquito más complicados porque son muy duros, entonces usualmente terminan dañando los cuchillos. En el caso de la madera o el bambú son muy suaves y entonces se terminan haciendo surquitos y en esos surquitos usualmente se acumula humedad y luego de humedad se acumulan residuos de alimentos y luego en esos residuos de alimentos crecen microorganismos. Entonces después vemos ahí como que se empiezan a hacer rayitas de color negro. Entonces lo que es madera y bambú tal vez un poquito menos y el plástico en general funciona muy bien. Las tablas en realidad tienen una vida útil, ¿verdad? Tampoco podemos utilizar o pretender utilizar una tabla de picar hasta más no poder. Entonces ahí vamos viendo y vamos qué tanto se va comportando. Entre más surquitos vamos viendo, más canalitos vamos viendo una tabla, pues eso nos va dando una idea de que tal vez ya va siendo hora de cambiarla, pero plástico funciona bien. Si es blanco, por ejemplo, también es una muy buena idea, porque aunque a veces se mancha con algunos alimentos, nos permite ver con mayor claridad si los surquitos se están ensuciando, si se está acumulando materia orgánica, que es algo que no queremos. Entonces, funciona muy bien. La siguiente pregunta, ¿se recomienda prescindir de carbohidratos para bajar de peso a corto plazo? A ver. Eso tiene sus implicaciones. Hay un patrón de alimentación, que es lo que la mayoría de gente conoce como la dieta keto, que es la dieta que usualmente prescinde por completo de los carbohidratos, que es una estrategia que alguna gente utiliza para bajar de peso y bajo cierto contexto es una estrategia completamente válida. Entonces podríamos pensar que no hay problema. Y aquí es importante entonces el acompañamiento de un profesional de nutrición para asegurarse de que no hayan deficiencias de nutrientes como tal, que es algo que estuvimos hablando hoy, que es sumamente importante y no podemos dejar de lado. El problema con ese tipo de patrones de alimentación es que si ustedes se fijan, usualmente nosotros por cultura y por contexto no estamos acostumbrados a no consumir carbohidratos. Entonces, estar inmersos en un contexto y por una cuestión también de costumbres y de cultura, en donde es común y es usual comer carbohidratos y nosotros no consumirlos, usualmente en el largo plazo, no se hace sostenible. ¿Y qué es lo que pasa cuando utilizamos un tipo de estrategia como esta para bajar de peso? Es que si no prestamos atención, puede que entonces sea muy efectivo para bajar de peso en un corto de tiempo relativamente pequeño, pero una vez que ya no se vuelve sostenible, volvemos a introducir los carbohidratos y entonces pasa lo que mucha gente desconoce como efecto rebote y entonces volvemos a ganar peso e incluso a veces terminamos con un poquito más de peso que al principio. Entonces, no es una estrategia que necesariamente funcione para todo el mundo, es una estrategia que puede ser factible para objetivos específicos, pero idealmente en un contexto controlado o donde ya ha habido de por medio un proceso de educación
¿verdad? Nosotros le llamamos un poquito de educación nutricional, como para entender cuáles son las implicaciones, que hasta qué punto podemos utilizar la estrategia, hasta qué punto ya tal vez no es tan apropiado, para ver qué. Pero ya eso es un asunto muy específico que debería valorarse para cada persona, según lo que busque alcanzar y en el contexto de una consulta. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los granos como chía, chan o linaza? ¿Se pueden consumir libremente? ¿Y cuál es la porción para las nueces? Pregunta. Ok. Duraron más. Chía, chan y linaza son semillas de las que estamos hablando, son hasta cierto punto fuente de grasas saludables, entonces está muy bien. Pueden ser, digamos, a veces uno, qué sé yo, se puede preparar una ensaladita y puede poner, o puede haber un fresco de chan sin ningún problema, no hay problema con el consumo. Consumo libre como tal, no, nos vamos a dar cuenta de que aparte de los vegetales, ningún otro alimento tiene un consumo libre, sino que tiene más bien una porción recomendada. En el caso de la chía, el chan o la linaza, que son semillas fuente de grasa, entran dentro de la recomendación de las grasas y no deberíamos abusar. Usualmente hablamos de que una porción de grasa son, no estoy seguro si es una cucharada, que son cerca de, puede ser como unos 10 gramos más o menos. Bueno, en realidad deberían ser 5 gramos. La porción es una cucharadita, 5 gramos. Pero es que por volumen y por densidad, no necesariamente la cucharadita pesa los 5 gramos, ¿verdad? Pero el asunto es que como semillas, pueden estar presentes en la alimentación, no deberíamos abusar de ellas. Y en el caso particular de la porción de las semillas como tal, va a variar un poquito. Van a encontrar que de forma general, muchos colegas podrían decirles que es un cuarto de taza. Otros podrían decir que dependiendo de la semilla pueden ser 10 semillas y otros van a decir que si es maní son 10 semillas, pero que si es marañón pueden ser 6, que si son almendras son tantas. Otros van a decir que un puñadito que quepan en la palma de la mano. Usualmente una recomendación general para una persona que no tiene ningún problema, podríamos decir que un cuarto de taza no hay ningún problema con la porción de las semillas. Eso sí, con las semillas es sumamente importante ver la forma en la que se prepararon, ¿verdad? Porque hay semillas que vienen, por ejemplo, acompañadas de coberturas dulces o coberturas como grasositas o como fritas, ¿verdad? O a veces incluso con mucha sal o mucho sodio. Entonces, usualmente cuando nosotros nos referimos al consumo de semillas porque tienen un aporte importante de grasas saludables, estamos pensando en aquellas semillas que son horneadas y no en aquellas que son fritas. Estamos pensando en aquellas semillas que idealmente son lo más natural posible. Pueden tener un poquito de sal, pero entonces, por ejemplo, podría comprármelas de natural sin sal y si las requiriera, que usualmente no hacen falta, pues podría yo tener control sobre la cantidad de sal que le estoy agregando, en vez de comprar aquellas que ya vienen saladas, que tienen una cantidad de sodio sumamente alta, altísima. Entonces, por ahí, si podemos conseguirla de la manera más natural posible, pues mejor. La siguiente pregunta, con respecto a lo que habíamos hablado de las sardinas, generalmente vienen enlatadas en aceite, entonces al final no terminaría siendo contraproducente el consumo. Hay algunas sardinas, sí, todas vienen enlatadas, entonces ahí particularmente el aporte de sodio principalmente puede ser relativamente elevado. Habría que valorar y también puede ser una cuestión de equilibrio también, pero hay algunas que no necesariamente vienen en aceite, sino que hay otras que vienen, por ejemplo, en salsa de tomate. Entonces, por ahí se podría ver y podríamos entonces también, por ejemplo, revisar entre las diferentes marcas el aporte de sodio como tal. Estamos buscando aquellas que su aporte de sodio por porción sea menor a 140 miligramos. Entonces buscamos la latita, vemos la etiqueta donde viene la tabla nutricional y donde dice sodio, deberíamos asegurarnos que el tamaño por porción sea menor a 140 miligramos por la porcioncita como tal. Y ahí habría que cuidar entonces ese detalle, porque pues sí, si no digamos, dependiendo de, solamente hablamos de cuidar sodio cuando hay un riesgo, por ejemplo, elevado de problemas de la presión alta, por ejemplo, o hablamos, por ejemplo, del consumo de grasas, especialmente cuando hay un riesgo de consumo excesivo de alimentos, entonces un poquito más de peso, ¿verdad? Riesgo de aumento de peso, o por ejemplo en dislipidemias, entonces en esos contextos sí habría que abondar, pero en un contexto en el que no se presenta ninguna de esas condiciones o riesgos, pues una sardina de forma ocasional tampoco debería ser un problema, ¿verdad? Ya ahí sí me dejó con la duda porque no sabría si todas las sardinas, especialmente aquellas que vienen en salsa de tomate, tienen un aporte de grasa muy alto y habría que compararlo con respecto al aporte de omega 3.
pero digamos, de forma esporádica como tal, en un contexto saludable en el que no hay factores de riesgo asociados, no debería ser un problema. Esto sí es evidente. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan buena es el agua de avena para adelgazar? Como agua de avena, como fresco, buenísima. Como estrategia para adelgazar, difícilmente. Perfecto. La siguiente es, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? Usualmente el que nos guste y dentro del contexto de los que hay, que son asequibles, no debería haber ningún problema con la mayoría. En el caso particular de los aceites, por ejemplo, hay mucha gente que habla del aceite de coco. Nosotros usualmente buscamos desestimular el consumo de aceite de coco porque el aceite de coco, su proporción de aceites es mayoritariamente cerca de un 90% de grasas saturadas. Entonces aquí hay todo un tema de que si el tipo de grasa saturada, que son de cadena media o corta o demás, pero la realidad es que siguen siendo grasas saturadas y el consumo general de grasas saturadas en la población en general es elevado. Entonces no necesitamos otro producto adicional que nos venga a sumar al aporte de grasas saturadas. Pero después de ahí agrega aceite de maíz, aceite de soya, aceite de girasol, no pasa nada. Aceite de canola también es una muy buena alternativa. Hay gente que le gusta usar el aceite de oliva, no hay ningún problema. El aceite de oliva es particular porque tiene un punto de humo que es cuando se nos quema el aceite, que es cuando lo ponemos en el sartén y vemos que ya está humeando mucho. Eso se conoce como punto de humo. Entonces, el punto de humo o la tolerancia al aceite de oliva al calor es muy baja. Se quema muy rápido, cerca de 170 grados Celsius. La mayoría de los otros aceites andan por arriba de los 200, entonces soportan un poquito mejor el calor. Y nosotros, por costumbre, cuando vamos a cocinar algo, casi siempre ponemos el fuego al máximo o el disco a máximo, ponemos el sartén, ponemos el aceite y cocinamos. Entonces son temperaturas muy elevadas. Entonces lo que pasa con el aceite de oliva es que a temperaturas donde ya lo hemos quemado, donde llegamos a ese punto de humo, las propiedades antioxidantes o antiinflamatorias o los beneficios que vamos a encontrar ahí los empezamos a perder. La temperatura los empieza a dañar y los perdemos muy rápido. Entonces, para esa razón, para esa causa, para ese propósito, podríamos utilizar, por ejemplo, otro tipo de aceite que de repente puede ser un poquito más asequible, digamos. Pero si controláramos la temperatura del aceite de oliva y no llegamos a ese punto de humo, sino que es una temperatura pues medianamente baja, no habría ningún problema con cocinar con aceite de oliva. Entonces también se puede utilizar aceite de oliva para cocinar. ¿Cuál es mejor? Pues cualquiera de ellos funciona súper bien también, porque aquí lo ideal sería buscar no cocinar los alimentos en abundante aceite, sino más bien utilizar pequeñas cantidades de aceite para preparar los alimentos. Y la última pregunta, ¿es cierto que lo recomendable para cortar legumbres es hacerlo con un cuchillo de plástico, ya que el metal le quita las propiedades a las legumbres? No tanto que perdemos las propiedades de las legumbres, pero sí en la presencia de algunos metales tiende a oxidar más rápido, se ponen como negritas las orillitas y a veces también eso no se ve tan atractivo, la gente entonces ya después no se lo quiere comer y una vez más podemos terminar en desperdiciar alimentos. Entonces se pueden utilizar cuchillos de plástico, sí, no hay ningún problema. Si el consumo va a ser inmediato, podríamos utilizar un cuchillo normal, que usualmente el tiempo que va a pasar entre el contacto con el cuchillo y la oxidación del alimento va a ser relativamente lenta, o podríamos, por ejemplo, que es algo que prefiero yo hacer una persona, es trocearlas con la mano, ¿verdad? Entonces uno podría trocear las hojitas con la mano sin ningún problema para la preparación y también nos ahorramos ese paso adicional. No hay que ir a incurrir en la compra de un cuchillito plástico. Ahora, si lo tengo en la casa o si tengo la posibilidad y pues quiero aprovecharlo, pues no pasa ningún problema, no pasa nada. No todos los cuchillos también generan esa misma oxidación en las hojitas. Entonces también es cuestión de probar en la casa. Si el cuchillo que tengo, parto, qué sé yo, las hojitas de lechuga o las demás, y veo que se empiezan a poner negrito muy rápido, pues entonces tal vez sí mejor ahí buscar otra alternativa. Pero si de repente el cuchillo que yo tengo en mi casa lo usé, corté y vi que de repente es un poquito más lento, pues no hay ningún problema. Igual con los procesos de oxidación en las hojas, por ejemplo, un chorrito de limón o un chorrito de aceite, de algún ácido, por ejemplo, vinagre también, es muy buena idea para retrasar los procesos de oxidación. Entonces también se podría partir con el cuchillo, ponerle su poquito de limón o su poquito de vinagre y probablemente no se van a poner negras tan rápido. Pero de ahí a que haya pérdida de nutrientes por el uso del cuchillo, pues no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, a Emanuel, por la excelente charla y por todos los tips que nos brindó. Igualmente desde la Facultad de Medicina les agradecemos a todos los participantes por estar y acompañarnos en esta charla y esperamos que tengan una excelente tarde.
Bueno, con muchísimo gusto. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por invitarnos. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena tarde.